Padre, muchísimas gracias porque nos permites estar aquí, Dios. Te pido para acomodar nuestros corazones y hoy más que nada lo entregamos a ti. Ayúdanos a quitar cada mal pensamiento y cada estorbo que tengamos en mente, Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos. Es un gusto que estemos reunidos en este día. Gracias por que pudieron llegar en este día en forma presencial. Y también muchas gracias a los que han podido estar siguiendo los estudios y las predicaciones en forma virtual a través de las redes sociales. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios de diferentes formas. El Señor pone los medios. Así que siempre es mejor, a mi gusto, en vivo. Me encanta poder predicar y verles a ustedes. Y estoy seguro que igual cuando tú vienes acompañándonos, disfrutas más el tiempo en forma presencial que cuando lo hacemos únicamente en línea. Y esperemos que este tiempo pase pronto y que poco a poco vayamos ya avanzando en toda esta situación tan rara y diferente que nos ha tocado vivir. Me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Levítico, si fueran ustedes tan amables, el libro de Levítico, capítulo 2. Estamos en un tiempo de promesas, estamos en un tiempo de compromisos, estamos seguramente, si no has estado empezando a pensar en esas cosas, seguramente en unos días más vas a empezar a echarle un poco de imaginación al asunto. Y vas a empezar a imaginarte cosas, de qué manera tú puedes establecer una promesa para, voy a prometer caminar 10 cuadras, darle 10 vueltas a la manzana, voy a prometer bajar no sé cuántos kilos, ahora sí me voy a comprometer a terminar mi discipulado, o ahora sí voy a comenzar el discipulado, y empezamos normalmente a hacer una serie de promesas y una serie de compromisos. Siendo honestos, sabemos la gran mayoría de nosotros que esos compromisos y esas promesas no necesariamente son tan largas. Yo me acuerdo, ahorita volteando a ver a mi esposa hablando de promesas, antes de conocer al Señor, yo fumaba yo muchísimo, y cuando ella me empezó a conquistar, me empezó, ya saben, a echar el can. Ya en ese entonces yo era misericordioso también, pero pues dentro de los pocos defectos que Dios me dio, y Dios se los dio. Así es, sí, para que no fuera algo, ya saben, no, de los vicios que tenía, de tantas cosas malas, yo fumaba mucho. Y obviamente a ella no le gustaba, nunca me reclamó nada, nunca me decía, nunca me echó bronca o nunca se manifestaba, porque te das cuenta que no le gustaba. Le prometí no sé cuántas veces dejar de fumar. Tengo lamentablemente fotos diciéndose mi última cajetilla de cigarros el día de mi boda, no, esta es la última, vas a ver, ahora sí te prometo, y promesas tan promesas. Y al final el único que logró esos cambios en mí fue Cristo nuestro Señor. Una vez que acepto a Cristo como mi Salvador, ahora sí Él me dio fuerzas para que esas cosas cambiaran. Pero 2 años prometiéndole dejar de fumar, sí, menguó un poco en ese sentido, pero al final prometemos y prometemos y prometemos y al final no cumplimos, ¿no? Este es un tiempo de promesas y estoy seguro que dentro de poco tiempo, como dije hace un instante, tú vas a empezar a pensar, lo quieras o no, los cambios que tú vas a querer hacer, porque para muchos de nosotros a lo mejor tú dices, oye, este año que está terminando estuvo salado, ¿verdad? Nos pasó de todo, cosas que nos tocó vivir, que creo que pensamos que nada más se podía ver en las películas de ciencia ficción, cuando veías tú esas series o esos programas que tenían que ver todos con máscaras y con trajes espaciales, protegiendo la humanidad, y dices, ay, esas cosas son exageradas, ¿no? Y al poco tiempo, no solamente nos damos cuenta que nos ha tocado vivir eso, sino hay gente que ya no está viviendo eso. Hay gente que está muriendo a consecuencia de la situación tan complicada que está pasando la humanidad. Y seguimos en ese proceso, y seguimos padeciendo esas circunstancias. Algunos ya quieren pensar, ojalá que termine este año, que ha sido un año tan complicado, ya que llegue el día 31, porque el día 21, el año 2021 va a ser completamente diferente. Y ahora sí, seamos honestos, esta situación la tendremos que vivir mucho tiempo más. Y es una situación complicada que tendremos que aprender a vivir, no solamente con lo que estamos viviendo en sí, sino creo que la humanidad se ha dado cuenta de lo poco fuerte que es en ciertos sentidos, ¿no? Y que a veces un simple bichito cambia todo el sentido de la humanidad, un simple virus.
por más que le quieras echar la culpa que a los chinos, que a los estos, que a los otros, que a los murciélagos, al que quieras, al final lo que quedó demostrado es que el hombre podrá llegar a la luna, pero un simple virus puede conquistar y puede derrotar a naciones enteras. Así es. ¿Qué vamos a prometer este año? ¿Cuáles son tus propósitos de este año que viene? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué estás buscando en tu corazón? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Al final, estoy seguro que tú, como yo, hemos tenido muchos aciertos en este 2020, pero también estoy seguro que hemos tenido algunos desaciertos. Ha habido momentos en los cuales, híjole, estoy salado, ¿verdad? Hoy veremos la importancia de realmente estar salados y la importancia de que en este tiempo que nos toca vivir, en este nuevo año que va a comenzar en unos días más, realmente hagamos y cumplamos las promesas que Dios nos ha dado y aprendamos a vivir bien salados, hermanos. Ahora sí nos toca vivir compromisos, no compromisos míos de los que fallan, no compromisos míos donde digo que voy a dejar de comer y pasa fin de año y aumentaste una talla más, cuando eso me dicen otras personas, yo no sé de esas cosas. No compromisos que cumplimos con voz de hombre, que fallamos, que a veces prometemos, salimos de este lugar y no llegaron a la puerta y te olvidaste lo que oraste, te olvidaste lo que le prometiste a Dios. Sino teníamos que aprender a vivir verdaderos pactos. Pero los pactos buenos, los pactos que no fallan, los pactos fuertes, los pactos sensibles a nuestras necesidades, y son los pactos que el Señor establece en su palabra para nosotros, su pueblo, sus hijos. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, me encanta a mí compartir pasajes porque está lleno de cuadros, tipos y modelos del reino de Dios que nos enseñan a través de cosas físicas, verdades espirituales, donde nosotros de una forma amena, de una forma tranquila, al comparar escritura con escritura, el Espíritu Santo nos ayuda a entender exactamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, entendamos, y ya depende de ti y de mí el aplicarlo. Pero de que tú en esta mañana vas a entender la importancia de estar bien salado, hermano, lo vas a aprender. Y tú te vas a dar cuenta que mientras esas personas se pueden quejar, tú puedes tener este momento, este año, la mejor oportunidad de cumplir la parte que nos toca cumplir dentro de los pactos que Dios establece con nosotros, sus hijos. Y vamos a ver la importancia de cuidar estos pactos, la importancia de respetar esos pactos, la importancia de nosotros cumplir la parte que nos toca cumplir a nosotros, porque Dios siempre ha sido fiel y Él nunca ha dejado de cumplir sus pactos. Jamás. Él no es hombre para que mienta. Los que nos desviamos, los que nos olvidamos, los que somos fluctuantes en nuestro carácter, los que somos fluctuantes en la toma de decisiones que nosotros hacemos, obviamente somos nosotros. Los pactos, las promesas, el cuidado que Dios ha mandado y ha puesto desde el principio, desde el libro de Génesis, desde antes de la creación del mundo, permanecen y permanecen fieles. ¿De qué manera nosotros podemos empezar a vivir en forma diferente este próximo año? ¿De qué manera nosotros podemos empezar a sentir en forma diferente nuestra propia relación con Dios? Vamos a entender un poco acerca de la importancia de la sal en este día. Yo voy a buscar el libro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Levítico, capítulo 2, versículo 13. El libro de Levítico es parte del Pentateuco y en esta parte nos está hablando de todos los sentidos que tiene que ver la aplicación de la ley acerca de las ofrendas. Dice Levítico, capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Para nosotros como que no nos queda muy entendido algunos sentidos acerca de la sal. Basta con que te metas en cualquier buscador de internet y te pongas a buscar la sal o el uso de la sal en el Medio Oriente. Y cuando ayer mi amada esposa me llamaba para salir a hacer unas diligencias, unas cosas, le decía, tengo horas buscando información acerca de la sal,
y mejor le paré, porque era tan extenso el uso de la sal en el Medio Oriente, que aquí podíamos estar hablando y dando ejemplos de la importancia de la sal en el uso costumbre. Tantas situaciones que fueron usadas en forma de importante en el pasado, como aún al día de hoy la sal viene siendo un instrumento en ciertos pueblos, en ciertas comunidades, donde le dan más importancia a un pacto de sal que a un pagaré firmado. Así de fuerte es el uso de la sal. Entonces, cuando en la palabra de Dios, en ese entonces, Dios hablaba y decía acerca algo de la sal, para ellos les quedaba muy grabado la enorme importancia y el enorme valor que tenía lo que Dios estaba diciendo. Estoy siendo claro. Para nosotros nos queda como que es el botecito, el salero que tienes en casa, pero para ellos era todo. Significaba grandes cosas, significaba aspectos muy importantes. No me pierdan Levítico, buscan Números capítulo 18. Vamos a comparar escritura con escritura y vamos a ver qué importante es precisamente el establecer pactos y el cumplir los pactos con Dios en este sentido, en este estudio de hoy acerca de la sal. Números capítulo 18, versículo 19, dice la palabra de Dios. Números, permíteme. Perdón, se me pegan las hojas aquí. Números capítulo 18, versículo 19, dice la palabra de Dios: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. No solamente Dios hablaba en la ley acerca de la importancia de la sal como parte de un pacto, sino que lo establecía como algo que era un pacto perpetuo, algo que tenían que hacer la familia, el pueblo, generación tras generación. Obviamente sabemos que a través del sacrificio del Cordero, del verdadero y el último Cordero que es Cristo, todas estas cosas de la ley quedan completamente abrogadas, quedan ya, se acabó. No tenemos nosotros que estar preocupados de estar cumpliendo todos estos aspectos en el sentido físico, pero sí en el sentido devocional, sí en el sentido de tu aplicación en tu vida. Entonces, si Dios me manda que yo tengo que ofrecer en forma perpetua sacrificios a Dios con sal, yo tengo que seguirlo haciendo devocionalmente, enseñando a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Hasta aquí estoy siendo claro. ¿Qué es lo que sucede? A veces no entendemos y nos quedamos únicamente con el aspecto físico. Y hoy vamos, a través de la palabra de Dios, ver de qué manera esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Libro de 2 de Crónicas dice en el capítulo 13, versículo 5, sale en tu pantalla para que no tengas que buscarlo y te lo leo. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Y nuevamente la palabra de Dios nos lleva a una sal que tenía que entregarse en las ofrendas, a un pacto de sal establecido por Dios. Y no solamente eso, confirma que hay un pacto establecido de parte de Dios hacia el pueblo, donde todo lo que ellos tenían estaba cubierto por un pacto, y ese pacto era un pacto de sal. ¿Cuál es la importancia del pacto de sal entonces? ¿Qué tan importante es para nuestras vidas hoy en día? Como dije hace un momento, el hablar de la sal en el Medio Oriente es una promesa de pago, es una promesa de compraventa, se utiliza para aspectos comerciales, para cuestiones de transacciones, se utiliza para tratos muy firmes. Vi por ahí en la información que estuve buscando, donde en ciertas culturas, aún el día de hoy, andan con unas pequeñas bolsitas. En esa bolsita está obviamente la sal, que es un elemento valioso. Cuando hacen un trato, cuando hay algo que ellos establecen,
mezclan en una sola bolsa tu sal con mi sal, de forma tal que al final no sabemos de quién le toca a quién, sino no puedo decir esta parte es tuya o esta parte es mía. Todos son pequeños granos de sal, lo cual establece que hay un vínculo de nosotros que no se puede romper. Hicimos tú y yo un compromiso. Y así podemos estar encontrando un montón de ejemplos acerca de la importancia de la sal. Tan importante que la palabra salario que tú recibes el día de hoy viene de la sal. Y los romanos lo utilizaban, le decían salarium, porque en el tiempo de los romanos era muy difícil estar transportando o estar acuñando monedas, de forma tal que ciertas legiones, hablando de esos ejércitos que iban a conquistar, les pagaban con sal. Y por eso es el salarium. Y esa sal les servía a ellos como un medio como una forma de transacción universal, donde ellos podían intercambiar esa sal que les pagaba con cierto tipo de cosas que eran necesarias para seguir su recorrido o lo que estaban ellos precisamente haciendo. Tan es importante que posteriormente, y lo vamos a ver un ratito más, el Señor Jesús habla acerca de la sal y menciona que nosotros somos precisamente la sal del mundo. Nosotros estamos llamados a cumplir esa función. ¿Cuál es el problema? La sal en ciertas partes del Medio Oriente era sumamente valiosa, pero no todas. Había ciertas áreas, lo vamos a ver un ratito más, donde esa sal no era 100% pura porque se combinaba con ciertos elementos que hacían que esa sal se desvaneciera. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes donde estudiando la misma palabra de Dios vamos a entender por qué Jesús habla de que se desvaneciera o se volviera insípida. La sal que se utiliza en Medio Oriente, en esas zonas, en ese entonces, para esas transacciones, no es la misma sal que tú y yo conocemos hoy en día. La sal que tú y yo conocemos, algo parecido al azúcar que nosotros consumimos hoy en día, no es la misma que la original porque está llena de aditamentos o llena de cosas químicas que permiten, obviamente, poder manejar otros usos. Tendremos que irnos nosotros en Yucatán conocemos aquí algunas zonas donde se procesa la sal y vas a ver unos bloques de sal impresionantes, padrísimos, se alcanzan a ver, y obviamente eso es una sal todavía mucho más pura. Lo mismo pasa con el azúcar. Cada vez que tú compras y tomas el azúcar refinada, estás tomando más químicos que al fin y al cabo que la pura caña, ¿no? Al fin y al cabo está lleno de cosas. Cuando hablamos de este sentido, habla de cosas más puras, habla de cosas más de lo que Dios había establecido como elementos de valor, y es exactamente lo que habla la palabra de Dios. Y por eso Jesús, hablando a sus discípulos, les hablaba acerca de la sal. Nosotros, como su pueblo, como sus discípulos, tenemos que ser la sal de la tierra. Y ese es uno de los grandes problemas. En ocasiones a nosotros nos da tanto trabajo marcar esa diferencia. Nos da tanto trabajo el mostrar que efectivamente somos cristianos o creyentes, viviendo lo que el Señor nos ha enseñado, que en muchas partes es difícil identificar quién es creyente y quién no es creyente, quién es discípulo y quién no es discípulo. Al final nuestro testimonio, nuestra sal es insípida. Nuestra sal va empezando a perder sabor y precisamente el Señor Jesús habla en muchos sentidos en ese sentido. Nosotros diariamente estamos disfrutando la sal del pacto de Dios. Todos los días tú comes, todos los días tú tienes un techo donde dormir. Podremos tener dificultades, pero la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Los pactos que Dios ha establecido se han cumplido en nuestras vidas todos los días. Amén, hermanos. Podrá haber sido muy difícil este año. Podrán haber pasado con situaciones, obviamente, que están completamente fuera de nuestro control. A lo mejor perdiste trabajo, a lo mejor tuviste un familiar enfermo, a lo mejor has tenido temor de que esta situación nos alcance a todos, pero al final, hoy, aún dentro de todas las dificultades, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido su pacto sobre su pueblo. Amén. Amén. Oye, ¿qué pasa con aquellos que murieron como creyentes?
Hermanos, Dios cumplió su pacto, Dios cumplió su promesa. Y si fueron salvos aceptando a Cristo con su corazón, honestamente están sin cubreboca en este momento del cielo disfrutando. ¿Estamos? Así que al final están mejor ellos que nosotros. Dios cumple sus pactos, Dios cumple sus promesas. Nosotros tenemos que aprender a honrar esos pactos. Nosotros tenemos que aprender a cumplir la parte que nos corresponde a nosotros en el sentido del pacto. Tenemos que tener cuidado en ese cumplimiento de pactos. Regresa a Levítico capítulo 2, por favor. Entendiendo que esa sal, así como hace un momento hablaba de que no se puede, si tú mezclas esa sal hoy en día con otro tipo de componentes, no es una sal pura. Bueno, nosotros también tenemos que tener cuidado de que esa sal con la cual era obligatorio ofrecer esos sacrificios salados, con esa sal como representando el pacto de Dios con nosotros, teníamos que tener cuidado, o ellos tenían que tener cuidado de no poner ciertos elementos. Busca el versículo 11. Levítico capítulo 2, versículo 11. Dice: ninguna ofrenda que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. En otras palabras, ¿por qué no se permitía usar ofrenda? Levadura en las ofrendas, en los panes. Porque la levadura es un hongo. Y lo que va generando es la descomposición de esa masa. Es un moho que va haciendo que se infle, que va haciendo que vaya llevando un proceso de descomposición. Ellos lo entendían muy bien. Ellos que estaban viajaban en el desierto, obviamente sabían que si le ponían levadura al pan, no iban a llegar a su destino antes que ese pan no se hubiera echado a perder. Entonces no podían estarle echando levadura, y por eso los panes que los beduinos y la gente que utilizaban ahí, es un pan más duro, tostado, ¿sí? Como una tostada. ¿Por qué? Porque si le ponían levadura, ese pan, esa harina se inflaba por su descomposición. Y precisamente nosotros también tenemos que ofrecer ese sacrificio a Dios sin levadura. Así como una pequeña porción de levadura echaba a perder la masa, el más pequeño pecado echa a perder nuestro cuerpo, y es un cuadro del pecado. ¿De qué manera yo puedo vivir honrando el pacto con sal, el pacto de sal establecido por Dios? Lo primero que vamos a ver en esta mañana tiene que ver cuando nosotros vivimos una vida con sazón. A las señoras, a las hermanas les encanta la sazón. Nuestros hijos se acostumbran de la sazón de los papás, ¿verdad? La mamá. Es que voy a casa del tío, de la tía, de la abuela. Sí está bueno, pero le falta algo. ¿Por qué dicen los hijos eso? Porque le falta el sazón, el saborcito. Nosotros ya adultos siempre recordamos ciertos guisos de nuestra mamá o nuestros abuelos, y lo que te acuerdas tú principalmente es del sazón, de ese toque especial, de esa cantidad especial que cada mamá o cada papá o cada varón que cocina le pone a las cosas. Es ese toque especial, y a eso se refiere este primer punto. Las ofrendas que se ofrecían o se ofrecen a Dios tienen que ser sazonadas con sal. Tienen que tener ese toque especial. ¿A cuántos no nos ha pasado de que tomes el arrocito blanco bien rico y al ratito empiezas, le falta algo, ¿eh? Y lo primero que viene a tu mente es echarle tantita sal? ¿Por qué? Pues le estás poniendo una sazón, le estás dando el toque necesario. Y si está muy salado, ya no buscas ni qué echarle porque ya se pasó, ¿verdad? Hay que buscar ese equilibrio. Así tiene que ser nuestra vida. En nuestra vida la sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en nuestras vidas y de nuestra correspondencia a Dios precisamente en ese sentido. Así como nosotros no debemos de poner levadura en nuestras vidas o ofrecer levadura cuadro de pecado, sí debemos de ponerle sal. Recuerda la función de la sal.
La sal tiene que ver con una preservación de la carne, ¿recuerdas? Todos aquí en Yucatán sabemos que es una raya salada, ¿verdad? O te gusta comer mantarraya, te gusta comer ciertos mariscos, el bacalao creo que también viene todo salado, si no me equivoco. Hay ciertos guisos hoy en día que se utilizan con sal. En la antigüedad, pues obviamente no había refrigeradores y la única forma de preservar y de ayudar a que ese producto, esa carne no se echara a perder es que tú lo tenías que salar. El salarlo evitaba que esa carne se echase a perder y es precisamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Tenemos que entregar esa sal preservando precisamente nuestras vidas. No te vayas de Levítico, busca nuevamente Números capítulo 18. Perdóname, ya lo vimos, perdóname. Marcos capítulo 9, versículo 50. Obviamente, con la llegada de Jesús, nuestro Mesías, todos estos sacrificios, todos estos procesos, estos holocaustos, quedaron eliminados en el sentido físico, sin embargo, sí nos aplican en el sentido devocional. Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice Marcos capítulo 9, versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En otras palabras, todo sacrificio será salado con sal. Vamos a tomar 2 minutos, por primera vez en mis 30 años que tengo predicando. Pon pausa a la grabación. Padre eterno, muchas gracias porque sabemos que tú tienes control de todas las situaciones y sabemos que tú hablas por medio de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú te agrades en este tiempo y que nos ayudes, Padre, a entender lo que tienes preparado para nosotros. Pedimos por la vida de nuestro pastor también, Señor, guíale, ayúdale, bendícele en su salud también. Y Padre, que tú hables por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos, por favor. Muy bien, yo sé que todos ustedes están preguntándose qué pasa. Bueno, al final de cuentas, Dios tiene un mensaje para nosotros. Nuestro hermano también tiene situaciones personales de salud y vamos a continuar con lo que estamos. Bueno, el pastor nos estaba mostrando y sabemos que Dios tiene los dichos de Dios son hechos. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. La realidad es que nosotros tenemos que realmente tener una vida consagrada a Dios para que realmente Dios esté agradando de lo que nosotros hacemos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? El pacto de sal, al final de cuentas, era una promesa duradera, una promesa permanente. Si te vas al pasaje que estábamos viendo en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice su palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros debemos asegurarnos que la sal no falte entre nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que nosotros debemos ser? Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, nos dice que somos luz, nos dice que somos sal, nos dice que somos ovejas, y Dios hace muchas referencias acerca de lo que nosotros tenemos que ser y de lo que son los compromisos que Él tiene para nosotros, que nosotros tenemos para con Él. Cuando la palabra de Dios nos dice que somos la sal, dice en el versículo 13 que si la sal se desvaneciere, realmente ya no tiene ningún significado, ya no tiene ninguna razón de ser. Y como sabemos, la sal nos sirve para varias cosas. Primero, nos sirve para preservar. Cuando vamos a ver hasta la actualidad, tú quieres una buena cecina, tú quieres una carne o el bacalao, lo salan para que perdure. Tú y yo tenemos la obligación
de preservar, hermanos. Al final de cuentas, tú y yo somos, Dios nos dice, tú tienes que ser santo porque Dios es santo. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas porque Él así es. En otras palabras, si Dios nos dice que tú tienes la responsabilidad de ser sal y de no desvanecerte, al final de cuentas necesitamos saber que nosotros podemos preservar. Otra razón que tenía de ser la sal, independientemente de preservar, de conservar, también era de limpiar. No sé si ustedes lo sabían, pero cuando tú entrabas a un lugar, ahorita lo tenemos mucho, por ejemplo, en los supers, que realmente tenemos un tapetito, lo tenemos aquí, lo tenemos en todas partes, y ponen desinfectante. Bueno, era exactamente lo mismo. Cuando dice la sal solamente sirve para ser hollada, la sal tenía tanto valor que era usada como salario y al final y como muestra de pacto, que cuando ya no servía y ya no era necesaria, la ponían precisamente en el tapete, porque cuando se dice que solamente sirve para ser hollada por los hombres, quería decir que tú nada más podías pisarla para desinfectarte en cierto modo y poder entrar. No tenía otra función ya no preservaba, ya no solamente era para dar sabor, ya no era necesitada para salario, para dar sabor, ni siquiera para preservar, solamente podía ser usada para desinfectarte, para ser pisada. Nosotros debemos asegurarnos que la sal no falte en ningún acto de obediencia de nosotros. Cuando el Señor nos manda que seamos sal, es una gran responsabilidad, porque tú vas a darte cuenta que, por ejemplo, se menciona, te vas al Salmo capítulo 19 y se dice que los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Dice que deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Dice que la palabra de Dios es miel, es algo dulce, mientras que la sal, al final de cuentas, sirve para preservar. La palabra de Dios es algo dulce para nosotros que debería ser deseable. Se conocía que los dioses paganos tenían apetito por miel, por cosas dulces. Un sustituto de lo dulce, pero también falso en dulzura, como venir a la relación con la gracia de Dios. En otras palabras, lo que nosotros debemos anhelar es la palabra de Dios, pero en su esencia nosotros tenemos que ser sal. La miel se usaba para satisfacer a dioses falsos, tanto como para humanizarlos y darles miel. Al darles ofrendas con sabor dulce, el hombre pensaba que Dios sería más apto para responder y favorecerlo. La sal se necesita en todas las ofrendas, como se dice en Deuteronomio, en los pasajes que estamos viendo. Y aquí Dios insinúa que sus sacrificios en sí mismos son insípidos. Todos los servicios y ministerios deben estar sazonados con la gracia. Vete por favor a Levítico 2:11 nuevamente. Levítico 2:11. Es el pasaje que estamos viendo. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Muy bien, en el versículo anterior dice: como ofrenda primicia las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Versículo 11: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Ya vimos que la levadura es un tipo de pecado. La levadura, el pan hecho con levadura, aunque aumenta el tamaño, recuerden que se infla, se expande, es inferior calidad y duración. Son una serie de diversos hongos microscópicos capaces de efectuar una fermentación o de descomposición. Cuando la masa se infla, es señal de que fue contaminada con levadura.
Cuando la masa se infla, tiene levadura. Los panes que se usaban, por ejemplo, en el caso de la Pascua, eran panes duros, eran panes que no tenían de levadura, porque el mandato era que no teníamos necesidad, o no había necesidad, o no debía llevar ningún tipo de significado de pecado. De la misma manera que la levadura en el corazón, tarde o temprano hace evidente tu maldad, porque su orgullo se envanece. De tal forma, te lo explico de otra manera. Cuando nosotros tenemos pecado, hermanos, la palabra del Señor nos dice que no hay cosa oculta que no haya de ser revelada. Nos dice que al final de cuentas, todo lo que está en el corazón del hombre se hace manifiesto. Nos dice que si tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, al final de cuentas, nuestro corazón mismo nos reprende. Y si no te reprende, debes tener cuidado, porque al final de cuentas, la maldad tarde o temprano se hace presente. La maldad tarde o temprano nos va a llevar a que esa levadura crezca de tamaño, y tu pecado y mi pecado en algún momento va a ser visible y se nos va a notar. Tarde o temprano el pecado se hace visible. Esa es la idea. Y la levadura, un poco de levadura, leuda absolutamente toda la masa. Vamos a continuar. Las cosas que pasan en la iglesia. Ya lo echaron a perder, ¿no? Mil perdones, culpa de Yolanda porque se fue. Normalmente digo, a veces pasan cosas en el púlpito que no te enteras. Creo que 3 veces me ha pasado en no sé cuántos años, donde a veces me baja la presión, me duele la cabeza, me baja la presión, y la gente nunca se da cuenta, porque lo único que le pido aquí a la jefa es agua, ¿sí? Y ella sabe cuando le hago una indicación que es agua, pero cargada, no con una pequeña pastilla, una medicina que tengo yo para eso. Pero en este caso la Yuli Doña no andaba por aquí, entonces yo quiero buscar la Yuli Doña. Pero gracias primero 1000 perdones, estoy muy enojado porque esto no debe pasarme a mí, pero como modos, 1000 perdones por esto, y gracias al Señor por Sócrates. Vamos a empezar otra vez, no te quedaste para empezar a reparar. No, en serio, la miel, la masa. ¿Qué más? Aquí no hay nada. La levadura. De veras, la masa, Sócrates. No sé qué dije. La levadura. Si quieres cortamos el video. No, este video no lo subo, pero con la del mundo, Ok, 1000 perdones, primeramente a Dios, pero así suceden estas cosas. Después de la explicación de la masa, ok, la miel, creo que, no sé si te llegó a mencionar Sócrates a su momento acerca de la condición, porque la miel no tenía que darse o no tenía que ofrecerse la miel. La miel tiene que ver con cosas endulzadas. Se creía, o los pueblos paganos consideraban y pensaban que al momento de ofrecerle miel a sus dioses, al ser algo agradable al paladar de los dioses, ellos iban a ser más condescendientes o iban a aceptar mejor las cosas. Porque la miel no, porque la miel iba a traer inmediatamente moscas. Y esas moscas iban a estar, hablando del holocausto, de los sacrificios, iban a estar echando a perder ese sacrificio, lo que el sacerdote hubiera puesto. Por lo tanto, Dios no aceptaba eso. Y al fin y al cabo, la sal tiene que ver con cosas que preservan. La sal tiene que ver quizás en ocasiones con algo que no necesariamente es tan grato. La palabra de Dios es dulce para nosotros, pero nuestros sacrificios a Dios no deben de tener miedo. No tenemos que endulzarle las cosas a Dios. Tenemos que decirle las cosas como son, porque nos conoce. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces somos muy mentirosos a Dios. Lamentablemente en muchas ocasiones, hermanos, hay más mentirosos y gente problemática dentro de las iglesias que fuera de las iglesias.
Es peor la mentira dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Porque la gente que no conoce al Señor están mintiéndose, engañándose a ellos mismos y engañando a otros. Pero cuando nosotros mentimos en nuestra adoración y alabanza a Dios, estamos ofendiendo a Dios, al que ha establecido un pacto con nosotros, un pacto especial con sus hijos. Y no solamente eso, cuando decimos y cuando cantamos, sino luego hasta las mentiras le ponemos hasta música, ¿no? Cantamos tantas cosas, hoy me entrego completamente a ti, o empezamos a cantar cosas de nuestra entrega, de nuestro compromiso. Y siendo honestos, hermanos, es mentira con música. Le estamos poniendo miel a lo que estamos nosotros diciendo. Cuando Dios no quiere que le pongas miel, Dios quiere que le pongas sal, para que tú estés preservado, limpio, sazonado. Y eso nos lleva al tercer punto. Busca nuevamente Levítico capítulo 2, versículo 14. Y vamos a ver la importancia de que tenemos que tener una vida entregando lo mejor. Es el tercer punto, una vida entregando lo mejor. Levítico capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: si ofreciereis a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Hermanos, Dios habla muchas veces en el Antiguo Testamento acerca de las primicias. Cuando Él habla y acerca de los sacrificios, Él siempre da la instrucción que quiere lo mejor. Quiero el primer fruto, quiero el becerro más gordo, quiero el mejor de tus ganados, quiero lo mejor de tus cosechas, no lo que te sobra, no lo que al final nadie quiere, sino Dios siempre habla acerca de la primicia. Dios lo que quiere es que nosotros siempre entreguemos lo mejor de todo lo que nosotros tenemos a Él, porque Él nos ha dado lo mejor y quiere que nosotros, sus hijos, sigamos su ejemplo entregando nosotros lo mejor. Me gustaría que regresaras al pasaje, especialmente el versículo 15, una vez que menciona tostarás al fuego. Obviamente tiene que ver ahí tu amor santo, tu amor dedicado a Dios. Pero me gusta el versículo 15 que habla: pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Ese aceite es un buen cuadro del Espíritu Santo, y el incienso es un buen cuadro precisamente del acto de intermediación de Cristo con Dios. Ese incienso, ese aceite era indispensable en esa ofrenda. No es nada más entregarle a Dios por entregarle a Dios, sino es entregarle a Cristo, nuestro intermediario. Él es nuestro mediador. Todos nosotros tenemos que entender que ese pacto de sal, eso que Dios ha entregado en nuestras vidas, en correspondencia nosotros tenemos que aprender a vivir una vida completamente entregada a Él, entregando lo mejor de nosotros. ¿Qué tantas cosas de lo mejor entregaste en este 2020 que está terminando? ¿Realmente tu vida fue entregando lo mejor a Dios? ¿Entregaste lo mejor de ti? ¿Diste lo mejor de ti en tu discipulado? O sea, ¿realmente lo que tú prometiste lo estás cumpliendo? ¿Estás viviendo tus lecciones? ¿Estás anhelando seguir avanzando? ¿Lo que Dios te ha entregado a tu vida lo estás aplicando? ¿Estás preocupado o preocupada si ya estás en cierto nivel de tu desarrollo de discipulado, de dar el fruto? Él te ha dado lo mejor. Él te ha entregado todo, ha hecho un pacto contigo y Dios cumple sus pactos. Nos corresponde a nosotros dar lo mejor a Dios. Dones y talentos. ¿Estás entregándole a Dios tus mejores dones y talentos? ¿Le estás dando lo mejor que Dios te ha dado? ¿O estás buscando excusas para no cumplirle a Dios? Dios quiere que tu ofrenda a Él tenga aceite. En otras palabras, ese Espíritu Santo que mora en ti,
vaya controlando cada aspecto de tu vida, para que tú vayas entendiendo y yo vaya entendiendo la necesidad imperiosa. Lo tienes que hacer de entregar a Dios lo mejor de ti. ¿Lo has hecho? Porque si no lo hemos estado haciendo, nuevamente hoy tienes oportunidad de tomar ese pacto y empezar a vivir conforme ese pacto. Ese incienso representa a Cristo. ¿Realmente estás entregando lo mejor de ti pensando en el amor que el Señor Jesucristo te ha entregado todos los días? ¿Lo estás haciendo por Dios o lo estás haciendo para los hombres? Si es que acaso estás haciendo algo. En poco tiempo vamos a comenzar una etapa completamente diferente en la iglesia. Es una etapa de retos. Será un tiempo complicado por lo que estamos viviendo, esperando que obviamente mucha gente llegue al nuevo local, pero al final, hermanos, vamos a llegar en aspectos que son importantes, donde lo que queremos tener, tenemos un lugar mucho más grande, pero la idea es que se llene. ¿Qué vas a hacer con tus dones y talentos? Creo que a todos Dios nos ha dado el don de poder hablar, ¿verdad? El talento que tienes de invitar, yo no creo que alguien tenga duda de que tienes el talento, pues nada más decir ven y conoce, ven y ve, y todos tenemos que involucrarnos en ese proceso. ¿Sí? Ahí sí va a haber espacio para tener muchos hermanos y hermanas cantando. Aquellos que estaban esperando, es que aquí no toco la guitarra porque no me queda espacio, ahí te va a sobrar espacio para tocar guitarra. Si es que falta que aplaudamos, ahí te va a sobrar espacio, no te preocupes. Es que yo quiero hacer más cosas, vas a tener espacio, tiempo, va a haber absolutamente todo, no va a haber excusa. Tenemos que aprender a entregar todo lo mejor a nuestro Dios. Busca Mateo capítulo 5, por favor. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo hablando a sus discípulos, diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, hermanos, nuestra palabra tiene que ir acompañada de nuestro testimonio. Si no es así, hermanos, seremos como un címbalo, algo sin ruido, algo que nada más hace ruido sin un sentido. Tenemos que poner en práctica esos pactos, esa sal, esa ofrenda entregada a Dios. Tenemos que recordar que la sal es un sazonador. El Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra, en otras palabras, a darle sabor a la tierra. Que cuando tú llegues, así como cuando tú comes un arrocito y le falta sal, dices, algo le falta, que en cualquier lugar siempre se note que falta algo. Y ese algo o ese alguien seas tú. Ese tiene que ser tu propósito. Que cuando tú no vas al lugar, que cuando tú no vas a la oficina, que cuando tú no haces algo, la gente diga, oye, falta algo. Pues claro que falta algo, pero faltas tú, el sazonador, el que le da sabor, el que marca una diferencia, el que hace las cosas en forma diferente. Yo me acuerdo hace muchos años, ahorita que veo a mi buen amigo Sócrates, cuando yo conocí a ciertos vendedores que han pasado en mi vida, en el trabajo profesional que hago yo, gente que a veces yo le escuchaba en las oficinas y decían 50 insultos y una palabra normal, ¿no? Y me encantaba, me daba mucha risa que cuando viajaban conmigo era todo lo contrario. Dejaban de insultar y dejaban de decir cosas malas y dejaban de actuar en forma diferente. Y no porque me tuvieran miedo, aunque había algo de eso, no tanto que me tuvieran miedo, sino que al final, el momento de estar viajando, porque eran días de estar viajando con ellos, pesaba más mi influencia hacia ellos que lo que ellos podían hacer en el sentido de la plática. Me estoy explicando. Al final, hasta ellos reconocían, no sé qué pasa,
Pero cuando viajamos tú y yo, cuando estamos viajando, me siento diferente, hasta hablo diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro testimonio, que se note tu presencia, que se note esa presencia que tú tienes, porque tú eres la sal. Dice, la sal libre y pura es a lo que ellos se referían. Y Jesús se refería quizá a esa sal, como dije un momento, cerca del Mediterráneo, ciertas zonas donde la sal no tiene la misma efectividad para preservar, no es una sal 100% pura. Algunos componentes químicos seguramente habían en esa zona o existen que hace que esa sal no sea necesariamente la más adecuada. Para efectos prácticos, lo que nosotros vemos aquí en Yucatán, en ciertas zonas donde conocemos esas zonas salineras, es que hay mayor concentración de sal, pero para efectos prácticos tú puedes ir a cualquier parte de la costa y vas a encontrar sal. Estoy siendo claro, la sal está ahí. ¿Qué sucede? Que el nivel de salinidad no es el suficientemente adecuado para el uso que nosotros le damos, pero de que está ahí, está ahí. Pero ninguno de ustedes va a ir a la playa, se va a quitar ahí toda la salecita y echarles en el arrocito, ¿verdad? No lo sé. Pero está salado, ¿verdad? Para eso hay lugares especiales y hay procesos especiales para el proceso de la sal que pueden darle ese sabor y esa sazón a las cosas que nosotros comemos. Igual tiene que ser tu vida, igual tiene que ser tu testimonio. Cuando Jesús habla en esta parte, dice, pero si la sal se desvaneciere, literalmente en el griego quiere decir si la sal se volviera necia, sin uso, sin utilidad. Eso tiene que ver con el desvanecer. No sirve para nada. Si esa sal se desvaneciere, aquí mismo dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada. Ellos agarraban esa sal que no servían, la quitaban y la aventaban en las puertas para que la gente que iba entrando se limpiase los pies. ¿Cómo quieres que sea tu testimonio? ¿Algo que sea pisoteado por el hombre? ¿Sucio, tirado en el suelo, sin uso? ¿Necio, por falta de temor a Dios? ¿O alguien que realmente dé una sazón, que marque una diferencia donde tú estés, en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, en tu matrimonio, que se note quién eres? Seamos realmente lo que nos ha llamado el Señor ser. Seamos luz en este próximo año. Iluminemos con nuestra presencia en los lugares oscuros, pero démosle el sabor a este mundo, que se note tu presencia, que se note tu palabra, que se note tu testimonio, que la gente extrañe tu presencia, que la gente le gusta hablar contigo, decir, cuando hablo contigo me siento más tranquilo. ¿Y eso por qué es? Porque eres una sal útil, sin levaduras, sin miel, diciendo las cosas que deben de decirse, haciendo las cosas que deben de hacerse. Es muy importante en muchas ocasiones, cuando hablamos acerca de los pactos, hay muchos lugares donde vamos a establecer un pacto con Dios y voy a hacer un pacto. Mira, no te emociones, le vamos a fallar todos los pactos, ¿saben? Siempre le vamos a fallar. Lo único que nos ayuda es la gracia y la misericordia de Dios, porque así como somos de mentirosos, así como fallamos, así como no hacemos lo que nos toca hacer, como mencionaba Pablo, lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Y lo que no hacemos es lo que ahí estamos embarrados haciendo cosas incorrectas. El pacto es de Dios al hombre y Él no falla. ¿Sale? Yo me quiero aferrar a ese pacto. No te preocupes, hoy voy a hacer un pacto con Dios. No te preocupes. Mejor asegúrate de cumplir su pacto. Él no falla. Porque si no lo hacemos de esa manera, después te vas a sentir mal diciendo, le fallé, nuevamente fallé en mi promesa. Mejor vive confiando en la promesa de Dios. Él no falla, Él cumple sus pactos, Él siempre es fiel. Y aférrate a esos pactos.
Únicamente asegúrate de tener una vida con sazón. Asegúrate de tener una vida consagrada, entregando lo mejor a Él. Y asegúrate de tener una vida entregando lo mejor a Él. Y deja que Él cumpla el pacto. Él no falla. Tú y yo vamos a fallar. Cuando no entregues lo mejor, no te preocupes en todo lo que le fallaste, sino rápidamente recuerda 1 Juan 1:9 y confiesa tu pecado y Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad, y vuélvete a aferrar de la promesa de Dios para que este año realmente es un año salado, hermanos. Ahora sí vale la pena entender que nos conviene estar bien saladitos. No te endulces, salado. Que no haya levadura en tu vida, que no haya pecado en tu vida. ¿Lo va a existir? Sí, pero que predomine la sal, que predomine la pureza de tus intenciones, que predomine el deseo de agradar a Dios con tu pensamiento, con tu cuerpo, con tus ofrendas, con tu vida, con tu testimonio de lo que tú entregas a Dios, viviendo el pacto con sal que Dios ha establecido con el hombre. Dios no estableció pactos con una iglesia, hablando en el sentido de denominación. Dios no hizo pactos o hizo compromisos. Dios nos salvó en forma grupal a gente que ciertas características. Dios te salvó a ti por medio de Jesucristo y estableció un compromiso contigo gracias a Jesucristo. Y hay un pacto, hay una promesa. Vive conforme ese pacto, que es un pacto con sal, que tú vivas todos los días, dando sazón, siendo consagrado y entregando lo mejor de Dios, lo mejor de ti a Dios. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo especial, gracias Dios por este año que has permitido en nuestras vidas y que, Señor, ha sido de altibajos, ha sido de situaciones que no alcanzamos a entender, ha sido también de alegría, Señor, y también ha sido de momentos quizá complicados y difíciles. Pero Dios, tú estableciste pactos con nosotros, tú hiciste promesas. Quizá en ocasiones, en ese lapso de tiempo, en esos momentos difíciles, nos olvidamos de esas promesas. Pero nuevamente hoy nos recordamos de la enorme importancia de mantener ese pacto establecido vivo y latente con nosotros. Ayúdanos, Padre, que este año que comienza, en próximos días, esta nueva etapa, realmente tengamos una vida entregando sazón, sabor, gozo, que la gente pueda darse cuenta quién vive en mí, quién ha hecho cambios en mí. Y no solamente una vida que sea de sazón, dando y marcando diferencia, sino una vida consagrada, entendiendo, Señor, que tengo que mantenerme limpio, que tengo que estar alimentando mi parte espiritual para que domine sobre la carne, Señor, que siempre está en mí. Pero también, Dios, reconociendo la necesidad que tengo yo para cumplir ese pacto, de entregar lo mejor a ti siempre. Todos mis talentos, todos mis dones, todo lo que tú me has dado a mí, Señor, que sea olor grato a ti, en un sacrificio, en una entrega a ti con sal, Dios. Te damos gracias por la forma que has obrado nuestras vidas, te damos gracias por este año que termina y anticipadamente gracias, Dios, por este año que comienza. Gracias por tu iglesia, gracias por esta nueva etapa que nos tocará vivir. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, que permitas que sigamos avanzando en la obra, Señor, en extendiendo tu reino. Te damos muchas gracias por tu iglesia, por cada familia que conforma este cuerpo, Dios. Te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo especial antes de los cantos. Ya, muy bien. Hace unos días me tocó ir con el pastor a verlo de local. Quiero decirles cómo obró Dios para la iglesia. Me dice el pastor, vamos a ir al local, ver las finanzas, cómo estamos en dinero, retira el dinero y lo vamos a llevar. Me comenta los costos del local y para mí económicamente y conforme venimos con ofrendas es casi imposible, no es imposible para mí. No me daban las cuentas, los dos son cuatro, no hay más. Me dice vamos, lo acompaño y obviamente pues yo le decía al pastor, no, eso no puede ser, o sea, no nos va a dar para empezar el 15. Llegamos con el dueño del local, nos sentamos, comienza a platicar el pastor
las razones para las cuales queremos el local, empiezo a hacer toda la plática y vaya, la presencia que sentí es, no sé, recuerdo el día que me entregué al Señor, lo recuerdo ese día que me queda claro que hay otra persona porque el pastor le dijo, oye, requiero pues, comenzar tal día, y el dueño nos dice, aquí está el local para el día 10, necesito que nos des esta cantidad, sí, lo que tú digas, pastor. Digo, muchos de nosotros le decimos pastor, la persona, el dueño que estaba ahí era como 10 veces aumentado hacia José, le decía, sí, esto, sí, el otro, sí, aquello. Y vaya, nos dijo, van a empezar a pagar a partir del día 28, 30, cuando nosotros teníamos comenzado a empezar a pagar el día 15 que no me daban las cuentas. Nos dijo, empiezan a pagar el día 28, la llave se les entrego el día 10, el día 9 nos va a entregar. Y sigo diciendo que no me dan las cuentas para pagar el día 30, pero pues yo sé que la muestra que me dio, no sé, a lo mejor la desconfianza que yo llevaba, porque no me daban las cuentas, y llegar al lugar y todo lo que se pidió para la iglesia, nos decía que sí, obviamente yo sé que había otra persona más ahí, y sabemos quién es el que estaba con nosotros. Sigo creyendo que matemáticamente no me va a dar para juntar, a todos nosotros no nos va a dar para juntar el dinero para el día 30, pero me queda claro que el Señor sigue obrando y que va a juntar el dinero para el día 30. Entonces, esa parte se la quiero compartir y vaya, sigo asombrado todavía. Muchas gracias. Más que nada Dios me confrontó conmigo mismo en muchas áreas de mi vida. Primero con la parte de trabajo, muchos despidos en donde yo trabajaba, seguridad económica, aunque pues no depende, o sea, de mí no dependen muchas personas, pero pues también uno se preocupa, ¿no? Fallecieron varios de mis familiares a causa de esas situaciones. Una persona también falleció. Amén. Sigo discipulado. Son muchas cosas. Pero sin soltar de Dios, ¿no? Así es. Es muy difícil hablar de esto para mí, porque luego desde que conocí ahora sí que a Paola, yo fui como muy renuente, ¿no? Y poco a poco Dios fue metiéndose en mi cabeza, fue confrontando mi identidad con Él, confronté a mi familia también, confronté el deseo que yo tenía de seguir este camino. Sigo trabajando en ello, sigo trabajando para ellos, y sigo intentando ser la mejor versión de mí, ¿no? Fuera del discipulado, fuera de todo eso, sé que todo eso es parte de, sin embargo, el entregarse a Dios es algo que he estado intentando manejar todos los días, ¿no? Tratando de escuchar, tratando de ver, tratando de ver el testimonio de otras personas, ver que es posible, ¿no? Así es. Todo eso me ha inspirado siempre a hacer dar un poco más, ¿no? Y pues es mi testimonio nada más, y darle gracias a Dios y a todos, porque también pues, me han aguantado, ¿no? Así que mi pastor, mi discipulador, que a veces neta lo pasa ahí, pero pues me aprieta las tuercas. No, y no mucho, pero sí un cuerpón. Y pues también a todos los miembros de la iglesia, ¿no? Que a pesar de que no tengo una muy cercana relación con todos, yo sé que puedo contar con ellos y ustedes pueden contar conmigo también. Amén. Sería Gracias a Dios porque este año ha sido especial. De repente, cuando platico con la gente, lo que estaba platicando con un cliente, me dice, oye, ¿te ha ido de
una patada, ¿verdad? Pero que independientemente del COVID y todas las cosas, desde que llegué he tenido un accidente en vehículo, me dio dengue y estuve bien mal de salud, me diagnosticaron con cosas desagradables y varias cosas que, y le digo, pues fíjate que no, realmente ha sido un buen tiempo. Sí, hemos tenido situaciones como todos y al final de cuentas es la vida, es parte de lo que nos pasa, pero yo le doy muchas gracias a Dios porque este año han pasado varias cosas buenas, bueno, no este año, pero parte del fin de año pasado y han pasado muchas cosas buenas en mi vida. Le doy gracias a Dios porque podría enumerar muchísimas, pero no necesariamente en orden cronológico ni de importancia, pero hacía 2 años que no estaban mis hijos conmigo en Navidad y están acá. Así que los dos, gracias a Dios, y doy gracias a Dios porque pudieron estar. Por Reina, que me anduvo echando el ojo y ya me pescó. Doy gracias a Dios por ella, por su familia, por mí también. Lo siento por ella, pero gracias a Dios por mí. Córtale. Van a evitar eso Córtale. 2 veces, por favor. Doy gracias a Dios por su vida, por todo, por el trabajo, porque aunque sigo trabajando en la misma línea, bueno, ya no en la misma empresa, pero también hemos tenido muchas oportunidades en el trabajo y lo que veníamos viendo desde hace algunos meses se está concretando y ya empezamos a trabajar en otro lugar a partir de 4 y doy muchas gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios también porque yo me fui muy chico de la casa, salí prácticamente a los 15 años y pues no volví como tal. Entonces doy gracias a Dios porque también estuve con mi mamá y no hemos tenido el tiempo nunca y estuvo 8 meses y fue un buen tiempo. Así es. Y pues por lo que viene, porque aquí también yo les comentaba que había encontrado una familia y así fue. Hace unas semanas me dieron una noticia que murió un hermano muy querido y doy gracias a Dios porque de repente te pones a ver todas las cosas malas de tu vida y piensas que todo ha sido malo o realzas lo malo. Pero le dije a Reina, yo le doy gracias a Dios porque en medio de todo lo que pasé ha habido gente que me ha querido y fueron 3 personas, independientemente de mi familia, que están obligadas a quererme, ¿verdad? El hermano Juan Dávila, que partió a la casa del Señor y siempre desde chico vio por mí. Otro hermano que también siempre estuvo allí conmigo, el hermano Manuel Gutiérrez, y digo, me dio mucho dolor porque no pude estar allí por mucho tiempo y siempre dije, le voy a hablar al hermano Juan, voy a ir a visitar al hermano Juan, y no lo hice. El hermano Manuel Gutiérrez, que siempre fue como mi segundo papá, y dijo, me decía mi cachorro, y digo, no me vuelva a pasar, tengo que hablar con el hermano, tengo que procurarlo y tengo que verlo. Y nuestro pastor José Zapata, que siempre, híjole, terco allí conmigo y me buscaba y bueno, terco yo no sé, porque de repente yo sí tengo que decir que mucho de lo que sé se lo debo a muchas personas, y en lo relacionado con mi trabajo, lo que me dedico hoy, pues él me enseñó pues la mayor parte de lo que sé y siempre le estuve huyendo y sacándole allá o no escondiéndome necesariamente, pero siempre fue que de repente recibía la llamada de cosas, ¿cómo estás? Yo, bien, seguro. Son muchas cosas buenas este año y gran bendición de parte de Dios. He conocido muy buenos amigos, he tenido muy buena una vida diferente en Mérida. Y ayer o antier, no me acuerdo, me preguntaba mi hijo, ¿te piensas quedar? Y digo, creo que sí, ya me quiero quedar quietecito, ya me dieron agua de pozo.
Y creo que por fin, no sé, tal vez ustedes no lo entienden porque a lo mejor han estado toda su vida en un lugar, pero yo de repente como que llegaba a un lugar y me cambiaba y como que me picaba, ya necesito cambiarme, necesito ir a otro lado y necesitamos ir a nuevas cosas, y ahora será porque ya estoy viejo o por fin estoy encontrando lo que Dios quiere para mi vida, pero como que siempre era que mismos pies inquietos, y yo le doy gracias a Dios por esa tranquilidad y esa, pues no sé si llamarle paz, pero creo que sí que Dios está dando a mi vida. Yo estoy muy agradecido, muy contento. Volví a predicar, esa es otra bendición que tenía también ya años que no estaba. No cuenten nada de hoy, por favor. Pero volví a estar enfrente, a enseñar, y pues, ¿qué te puedo decir? Si Volviste a tu Dios. me preguntan hoy por hoy esta parte de mi vida, yo le pondría el nombre de estoy reencontrando, estoy volviendo a mi primer amor, creo, porque estoy experimentando con Dios algunas cosas que tenía mucho tiempo que no. Amén. Gracias. Honestamente, quiero agradecerle a Dios porque este año ha sido muy pesado. Para mí ha sido muy pesado, ha sido muy difícil, pero me deja una experiencia muy, muy grata porque ha habido mucha corrección en mi vida, ¿no? Meto primero lo personal porque primero tengo que corregir, ¿no? Hemos visto que tenemos que corregirnos a nosotros mismos con en muchas situaciones, muchas áreas, para después llevar de la mano a nuestra familia. Entonces, ha sido un año en el cual la obediencia ha sido brutal, o sea, golpes por todos lados, de verdad. Pero pues, el resultado es lo que importa, ¿no? Yo sé que no hay perfección y día con día sigo fallando, incluso en la casa, en el trabajo, pero puedo ver que la mano de Dios siempre ha estado ahí, pues animándome, dándome también las palmaditas y diciendo, pues todo adelante, ¿no? Vamos a seguir. Estamos cerrando con un año, también personalmente pesado. Ahí van las tragedias. Estamos terminando un año se nos quemó apagadores que tuve que estar cambiando, se nos quemó una licuadora, ya cosas de casa, ¿no? Compro la pieza de una licuadora, cuando ya la consigo y hago el gasto, la coloco en la licuadora, se me quema la licuadora, o sea, pasaron cosas, ¿no? Han estado pasando cosas, pero, ¿saben? Esto lo digo con mucho cariño, cuando nos proponemos hacer lo correcto, estas cosas suceden. Realmente estas cosas suceden y duelen. Duelen porque, como decía mi hermano Sócrates, ¿no? Empiezas a encontrar en Dios eso que tal vez en un momento sentiste, que es la obediencia, que vamos a seguir, no, ahora sí, pero de repente el enemigo trata de derrumbarte con estas cosas, ¿no? Entonces, nuestro propósito de mi esposa y yo que platicábamos el día de ayer es, vamos a poner más corrección en áreas que ya hemos visto, ¿no? Por alguna situación que estamos tratando de analizar muy bien, no sé por qué la economía siempre ha estado detrás de nosotros, metiéndonos el pie. Yo sé que hay un error por ahí, el cual estamos poniéndole mucha atención, pero pues aquí estamos, ¿no? Lo importante es de que aquí estamos, y acabo de escuchar, me quedó muy clara la prédica de ahorita, me está confirmando muchas cosas, ¿verdad? Y más con la salud. Entonces yo quiero agradecer muchas cosas que Dios ha hecho por mí. Ya hoy por la noche debo de viajar. Doy gracias porque al menos estoy aquí. Hace 2 días no teníamos, estábamos pensando que íbamos a comer ayer, y en eso estábamos platicando, entonces, ¿qué vamos a comer mañana? Y de repente, ¡viene! Llegó una pareja, unos hermanos, que solamente nos llevaron una bandeja con pavo. Les traje esto. Hicimos un banquete. Claro. Tuvimos la comida el otro día y todavía nos queda, ¿no? Y pues aquí está el resultado. Me estoy yendo
estoy yendo como no llegué a casa. Y anoche pues tampoco, anoche pasó también lo mismo, ¿no? Estamos viendo qué escenario y de repente llega la misma pareja y que van a hacer unas pizzas y pues tenemos que comer las pizzas, así que nos dejaron cena, nos dejaron desayuno y tenemos para comer. Gloria a Dios. Amén. Amén. No habría yo. Lloré desde que pasó Michelle. Y pues yo le doy gracias a Dios por la transformación que ha hecho en mi vida, ¿no? Desde que empecé el discipulado, cuando Yola me decía, vas a ir aprendiendo, ¿no? A observar, a escuchar, a alejarte, a decir sí, a decir no. Yo decía, no, eso no sucede con Leslie. Porque Leslie es espontánea, porque Leslie se deja llevar. Y todo este año, Dios ha trabajado conmigo de una forma en la que la prudencia es la que más ha resonado en mí. El quédate callada, el aprende a observar, aprende a ser una buena líder, ¿no? Y empezar en mi casa con mi esposo, con mi hija y obviamente ya después con los de afuera, ¿no? Y el alejarme de personas que yo decía que nunca lo iba a hacer, y obviamente sobre todo el alejarme sin dejar de querer, ¿no? Porque era algo que yo no le entendía a Yola. Me decía, es que nunca los vas a dejar de querer, pero sí va a haber el momento en el que te tienes que alejar, porque no te edifican, no hacen nada a tu vida. Y yo decía, ¿cómo hago eso? Porque yo dejaba de hablar a las personas porque me caían mal. Sí, yo dejaba de hablar a las personas porque me hicieron algo, me desquité con ellos y llegaba el momento en el que ya había un roce y teníamos que separarnos. Y el día de hoy me puedo alejar de personas sin llegar a ese límite, o sea, a ese extremo de que tuvimos que agarrarnos del chongo para que nos alejemos, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposo dice que ha sido un año pesado. Yo no lo he visto pesado, yo lo he visto en otra perspectiva, ¿no? Para mí ha sido un año muy bueno porque he aprendido, y el estar en mi casa muchísimo mejor porque he estado con mi hija, he compartido otros momentos, otros tiempos, el estar con él igual, el conocer nuevas personas, el acercarme también a la iglesia, porque o sea, yo podía llegar a una iglesia y no hablarle a nadie más que llegar el domingo y hola, hola, y se acabó. O sea, no podía yo hacer amistad porque yo decía no quería, ¿no? Y ahora ver que las cosas son muy diferentes y que lo que no busco viene. Y antes yo buscaba y no venía nada a mí, ¿no? Y ver que las personas que han estado llegando a mi vida siempre identifican algo en mí, y yo decía, realmente eso es lo que yo transmito. Me decía, es que eres esto, eres así, y yo decía, ¿sí? Y, o sea, ¿en serio? ¿Por qué? Porque siempre me decían, es que hablas muy recio, te ríes muy fuerte, eres escandalosa, y ahora ya los comentarios ya no son así, ¿no? Sino de que, ¡ay, qué padre que eres así! Oye, qué chido que eres así, pero al final siempre viene el punto en el que Dios, ¿sí? Es Dios. Y algo que resonó en mí cuando vi una imagen, ¿no? Que decía que hay personas que han matado muchas versiones de ella. Y yo la vi y dije, esa soy yo. Pero no ha sido Leslie la que ha matado esas versiones, ha sido Dios. Y yo sé que va a seguir matando más versiones de Leslie. Y cuando yo quiero cerrar los ojos y decir, ya, no quiero, no puedo, me es difícil, Dios busca una forma de llamar mi atención. Me llama, me manda un mensaje y siempre es alguien que necesita. Y vuelvo a orar y decirle, Dios,
perdóname porque yo quiero dejar todo y se me olvida que yo hice una promesa, que yo hice un pacto contigo. Y yo sé que cada vez que suceden estas cosas, tú llamas mi atención. De verdad, perdóname porque me preocupo tanto en mí, en mis problemas, en mis detallitos. Y me olvido de que tú lo vas a volver a hacer. Y lo sigues haciendo. Y me llamas a través de alguien o de algo. Y es cuando me sacudo, atiendo a la persona y empiezo. Y no es algo que yo me quiera levantar el cuello. Pero cuando termino de platicar con la persona, también hubo edificación para mi vida. Dios también habló a mi vida y vuelvo ahora ya no a pedirle perdón, sino a agradecerle ese tiempo que yo estuve con esa persona porque lo necesitaba, ¿no? Entonces, yo agradezco tanto a Dios porque me ha dado tanto y yo le he dado tan poco tiempo en este año que la verdad no me quedaría más tiempo para agradecerle a Dios. Okay, eso sería todo. Bravo.